1945. Un año que alteró para siempre el destino de Japón. La nación que apenas ayer soñaba con el dominio sobre toda Asia, yacía ahora en ruinas bajo un diluvio de bombas estadounidenses. El ejército imperial, cuyo solo nombre infundía terror en sus vecinos, dejó de existir con una firma sobre la cubierta del acorazado Missouri. Pero la humillación más profunda aún estaba por llegar. Ahora, su propia tierra sería defendida por tanques extranjeros, con estrellas blancas pintadas sobre el blindaje. Nadie podría haber imaginado entonces que en apenas 20 años, esta nación pisoteada crearía una máquina de combate que, con sus increíbles capacidades, pondría nerviosos a los generales soviéticos. La ocupación estadounidense se prolongó hasta 1952. Durante todo ese tiempo, a los japoneses se les prohibió tener su propio ejército. La Constitución, escrita bajo el dictado de Washington, renunciaba a la guerra como instrumento de política estatal para siempre. Pero la Guerra Fría no tardó en poner las cosas en su sitio. Cuando en junio de 1950 los tanques T-34 norcoreanos cruzaron el paralelo 38 y avanzaron hacia el sur, los estadounidenses comprendieron que necesitaban un aliado fiable en la región. Y ese aliado debía ser el Japón derrotado de ayer. Ya en 1954 aparecieron las Fuerzas de Autodefensa de Japón. Un ejército que, formalmente, no era un ejército. Washington compartió generosamente su tecnología militar, y los tanquistas japoneses recibieron varios cientos de tanques ligeros Chaffee y unos 250 Sherman medianos. Eran máquinas probadas, veteranas de la Segunda Guerra Mundial, fiables y sin pretensiones. Sin embargo, los militares japoneses pronto descubrieron un grave problema. Su país no son las llanuras europeas ni las praderas americanas. El 80% de las islas japonesas está cubierto de montañas, surcado por desfiladeros y valles fluviales. Los Sherman, que se habían desempeñado admirablemente en Normandía, aquí se convertían en torpes tortugas de acero. Se atascaban en pendientes pronunciadas y patinaban en estrechos caminos de montaña. La situación era especialmente crítica en la isla de Hokkaido, donde una invasión soviética se consideraba más que probable. Los ligeros Chaffee, gracias a su menor peso, se adaptaban mucho mejor al relieve japonés, pero la guerra en Corea ofreció una lección brutal. El cañón de 75 milímetros del Chaffee era impotente contra los T-34-85 soviéticos. Los japoneses estudiaron esta experiencia y comprendieron que necesitaban algo fundamentalmente nuevo. Así, de la geografía y la necesidad, nació una doctrina única. Una máquina que debía ser lo suficientemente ligera para conquistar sus propias montañas, pero lo suficientemente letal para enfrentarse a cualquier espectro que emergiera del norte. En el Japón de la posguerra, una nación que se levantaba de sus cenizas, surgió una necesidad estratégica fundamental: crear un guardián de acero para sus islas. Este nuevo vehículo de combate debía ser una criatura de contrastes, lo suficientemente ligero para navegar por un paisaje definido por pasos de montaña traicioneros y para cruzar sus innumerables ríos sobre puentes construidos para tiempos más sencillos. Pero, al mismo tiempo, debía ser lo bastante poderoso como para mirar a los ojos a los formidables tanques medios y pesados soviéticos que se acumulaban en el horizonte. Los ingenieros japoneses observaban con atención a sus colegas europeos. En Alemania se materializaba el Leopard 1. En Francia se trabajaba febrilmente en el AMX-30. Ambas máquinas nacían de una misma y audaz premisa. En la era de los misiles antitanque, el blindaje pesado había perdido su sentido. La supervivencia ya no dependía del grosor del acero, sino de la velocidad y la potencia de fuego. A los japoneses, esta filosofía les resultaba familiar y atractiva, pero le añadieron un elemento profundamente propio: la capacidad de combatir en sus montañas de una forma que ningún otro tanque en el mundo podría siquiera imaginar. El primer paso en este camino fue el tanque tipo 61, adoptado oficialmente en el año 1961.
Fue un intento honesto, un esfuerzo valiente por crear una máquina autóctona, armada con un cañón de 90 milímetros y con una masa relativamente contenida de 35 toneladas. Para los estándares de la década de los 50, parecía un diseño más que digno. El problema fue el tiempo. Su desarrollo se prolongó demasiado. Para cuando las primeras unidades salieron de la línea de producción, las divisiones blindadas soviéticas ya estaban recibiendo en masa el T-55 y se preparaban para la llegada inminente del T-62. La máquina japonesa había envejecido antes de nacer, un espectro obsoleto en el mismo taller que lo vio tomar forma, y los militares lo sabían perfectamente. Fue entonces, en 1965, cuando el alto mando japonés tomó una decisión de una audacia extraordinaria. Ninguna modernización para el anticuado Tipo 61. El futuro exigía una máquina completamente nueva. Hubo quienes propusieron una solución más sencilla: instalar en el viejo chasis un cañón más potente, el ubicuo 105 milímetros, y dar el asunto por zanjado. Pero los ingenieros japoneses comprendieron que un simple retoque cosmético no salvaría la situación. La Unión Soviética estaba aumentando su poderío acorazado a una velocidad aterradora, y para hacer frente a esa amenaza, se necesitaba algo verdaderamente revolucionario. El trabajo sobre los componentes clave del futuro tanque había comenzado, de hecho, mucho antes, a principios de la década de los 60. Los japoneses actuaron con una metodicidad casi ritual, como corresponde a una nación que ha elevado la paciencia al rango de virtud. No intentaron crear el tanque de una sola vez, sino que se concentraron en 3 elementos cruciales que harían de su máquina algo único. El primero fue una suspensión hidroneumática, cuyo desarrollo arrancó ya en 1961. El segundo fue un potente motor de 700 caballos de fuerza que planeaban tener a punto para marzo de 1965. El tercer pilar era el cañón de 105 milímetros, cuyas pruebas se programaron para el periodo entre 1966 y 1967. La suspensión hidroneumática se convirtió en la auténtica carta de presentación, el alma de la nueva doctrina blindada japonesa. La idea era, a la vez, simple y absolutamente genial. Un tanque convencional tiene una distancia fija entre el suelo y el casco, una altura inmutable. No puede agacharse para reducir su silueta ante el fuego enemigo, no puede inclinarse hacia adelante o hacia atrás para aumentar los ángulos de elevación o de presión de su cañón en un terreno irregular. Los ingenieros japoneses decidieron quebrar para siempre esa rigidez. Su suspensión permitía regular la altura de cada una de las ruedas de apoyo de forma independiente. El tanque podía, literalmente, arrodillarse, pegándose al suelo como un depredador al acecho, o erguirse para superar un obstáculo. Podía inclinar todo su ser para apuntar más alto hacia una cima o más bajo hacia un valle. No era simplemente una máquina de guerra. Era la encarnación de una filosofía, la adaptabilidad como forma suprema de supervivencia. Un arma que no solo conquistaba el terreno, sino que se fusionaba con él, demostrando que en la guerra, como en la naturaleza, la rigidez es el preludio de la extinción, mientras que la capacidad de cambiar es la única promesa de permanencia. Era una máquina con la capacidad de moverse de una forma casi orgánica. Podía inclinarse hacia adelante, hacia atrás e incluso de lado a lado, como si hiciera una reverencia a un interlocutor invisible. Para poner a prueba este revolucionario sistema de suspensión hidroneumática, los ingenieros japoneses utilizaron el chasis de una pieza de artillería autopropulsada ya existente, el Tipo 60. Los experimentos, una odisea de prueba y error, se prolongaron durante años. La razón era simple: el mecanismo resultó ser de una complejidad casi abrumadora. El sistema hidráulico no perdonaba el más mínimo fallo. Exigía ajustes de una precisión milimétrica, sellos herméticos capaces de soportar presiones inmensas y bombas de una potencia y fiabilidad extraordinarias. Una sola fuga, la más mínima pérdida de fluido en el fragor del combate, podía inutilizar todo el sistema en el momento más inoportuno, convirtiendo al vehículo en un blanco estático.
Pero los japoneses, con una tenacidad metódica, perfeccionaron el diseño sin descanso, conscientes de la ventaja táctica sin precedentes que una suspensión así otorgaría en el campo de batalla. La historia de su armamento es particularmente reveladora. A día de hoy, muchas fuentes occidentales todavía afirman, con una certeza desconcertante, que los ingenieros japoneses simplemente copiaron el célebre cañón británico L-7, el arma estándar que equipaba a la mayoría de los tanques de la OTAN en aquella época. Esto sencillamente no es cierto. Es verdad que el cañón japonés utilizaba un ánima compatible con la del L-7, una decisión pragmática que permitía el uso de munición estándar de la OTAN. Sin embargo, el mecanismo de la recámara, el sistema de control de retroceso y los amortiguadores eran un diseño completamente autóctono. De hecho, por su arquitectura interna, el cañón japonés se asemejaba más al M68 estadounidense que a su supuesto original británico. Este era un punto de honor, una cuestión de principios para la emergente industria de defensa japonesa. Querían demostrar al mundo, y a sí mismos, que eran capaces de crear armamento de vanguardia por sus propios medios, no solo de ensamblar diseños ajenos bajo licencia. Hacia el año 1966, el cañón fue instalado en una torreta de perfil estrecho, diseñada específicamente para él, y comenzaron las pruebas de fuego. Los resultados superaron todas las expectativas. El arma demostró una precisión y agrupación notables, y el bien diseñado sistema de carga permitía mantener una cadencia de fuego elevada y constante. Pero no se detuvieron ahí. Los ingenieros japoneses equiparon el sistema con la tecnología más avanzada de su tiempo: un telémetro láser y una computadora balística. De repente, el tanquista ya no necesitaba estimar a ojo la distancia al objetivo, ni introducir correcciones manuales para el viento o el movimiento. La electrónica lo hacía todo por él, multiplicando exponencialmente la probabilidad de acertar al primer disparo. Paralelamente, se trabajaba sin descanso en la planta motriz. La compañía Mitsubishi desarrolló un motor diésel de 10 cilindros, refrigerado por aire y dotado de un turbocompresor. Se trataba de un motor de 2 tiempos con un desplazamiento de 21 litros y medio, capaz de generar 750 caballos de fuerza. Para un tanque cuyo peso rondaba las 40 toneladas, esta cifra garantizaba una excelente relación potencia-peso y, en consecuencia, una agilidad y movilidad excepcionales. La velocidad máxima proyectada en carretera debía alcanzar los 53 kilómetros por hora, una marca más que respetable para la época. A finales de los años 60, todos los componentes clave estaban listos. Había llegado el momento de ensamblar el rompecabezas. Primero, los japoneses construyeron un banco de pruebas de 35 toneladas bajo la designación STT, donde se afinó la compleja interacción entre la suspensión y el motor. A este le siguieron 2 prototipos completos, el STB-1 y el STB-2. Estas máquinas ya portaban el conjunto completo de armamento y equipamiento, permitiendo por fin evaluar el potencial de combate del futuro tanque en condiciones lo más cercanas posible a la cruda realidad del campo de batalla. Así, pieza por pieza, a través de la persistencia y la innovación, no solo se estaba construyendo un tanque, se estaba forjando el acero de la autosuficiencia, una silenciosa declaración de que la tecnología, cuando es impulsada por la voluntad de una nación, puede aprender a danzar. Los prototipos del STB emergieron del metal y el diseño, encarnando con una precisión casi poética la visión de sus ingenieros japoneses. Su masa de combate se fijó en 38 toneladas, un equilibrio delicado, suficiente para albergar una protección seria, pero lo bastante ligero para no sucumbir ante la orografía caprichosa y a menudo implacable del archipiélago japonés. A bordo, una tripulación de 4 almas: comandante, artillero, cargador y conductor. Para su coraza se tomó una decisión consciente. El casco y la torreta serían forjados en acero laminado, rechazando deliberadamente los experimentos con materiales compuestos que comenzaban a tentar a otros.
Los japoneses se aferraban a una teoría que ganaba adeptos en la era del misil antitanque. Si cualquier blindaje podía ser perforado, la verdadera supervivencia residía en la movilidad y en la capacidad de golpear primero. Sin embargo, esto no significaba que su protección fuera meramente simbólica. El frontal de la torreta, la cara que se presentaría al enemigo, ostentaba 120 milímetros de acero. Los flancos, 110. La retaguardia, 60. El techo, 40 milímetros. El casco, en cambio, era más modesto, con un grosor que oscilaba entre 25 y 35 milímetros. Esta distribución no era un descuido, sino el reflejo de una doctrina. El STB no estaba diseñado para cargas frontales, sino para la emboscada, para la guerra desde las sombras, asomando únicamente la torreta por encima de las crestas, mientras el resto de su ser se fundía con los pliegues del terreno. Y es aquí donde entraba en escena la pieza central de toda la empresa. Aquella innovación por la que todo el proyecto había sido concebido, la suspensión hidroneumática. Su altura libre sobre el suelo era de 400 milímetros, pero este no era un valor fijo. Podía variar en un rango de más o menos 200 milímetros. El tanque podía pegarse al suelo, reduciendo su silueta hasta casi desaparecer o elevarse para superar un obstáculo. Pero su verdadera genialidad residía en otra capacidad. Gracias al ajuste independiente de cada lado, el vehículo podía inclinarse hacia adelante, hacia atrás o lateralmente. El ángulo de depresión estándar de su cañón era de -6 grados y la elevación de +9. Cifras inamovibles para cualquier tanque convencional. Pero el STB, al inclinar su propio chasis, transformaba la física del combate. Podía alcanzar una depresión de -12 grados o una elevación de +15. En la práctica, esto se traducía en posibilidades tácticas asombrosas. El tanque podía apostarse en la ladera inversa de una colina, exponiendo sobre la cima nada más que la parte superior de su torreta y el cañón. Al inclinar el casco hacia adelante, ganaba esos grados extra de depresión para batir objetivos muy por debajo, permaneciendo casi por completo invisible. Tras el disparo, la máquina simplemente retrocedía, ocultándose de nuevo tras la colina. Para los tanquistas soviéticos, acostumbrados a la doctrina brutal y directa del puño acorazado, esto habría sido enfrentarse a un espectro. Un enemigo que se materializaba de la nada, disparaba con precisión letal y se desvanecía antes de que pudieran responder. Sus anchas orugas, de 550 milímetros, le conferían una presión sobre el suelo extraordinariamente baja. Se desplazaba con confianza sobre los arrozales inundados, las playas de arena y las zonas pantanosas donde vehículos más pesados se habrían hundido sin remedio. Para una nación insular, surcada por incontables ríos y arroyos, esta capacidad era sencillamente vital. El STB podía vadear obstáculos de agua y adaptarse a casi cualquier desafío. No era solo una máquina de guerra. Era una extensión del paisaje japonés, una manifestación de una filosofía de combate que prefería la astucia a la fuerza bruta, la paciencia del cazador al ímpetu del ariete. En su acero y en su ingenio se reflejaba el alma de una nación que había aprendido a convertir sus propias limitaciones geográficas en su mayor ventaja estratégica. En las entrañas de la bestia de acero, la capacidad de combate era asombrosa. El arsenal a bordo ascendía a la impresionante cifra de 50 proyectiles, un testimonio de la resistencia que se esperaba del vehículo en el campo de batalla. Su distribución era un estudio de eficiencia logística. 28 proyectiles descansaban en la parte delantera del casco, 7 más se ocultaban bajo el suelo del compartimento de combate y 9 se alojaban en el nicho de la parte trasera de la torreta. Pero la verdadera joya del sistema era un dispositivo especial de asistencia a la carga. 6 proyectiles adicionales esperaban en un cargador mecanizado de tipo tambor, una maravilla de la ingeniería que alimentaba las municiones directamente a la recámara del cañón. Este mecanismo permitía al tanque desatar una tormenta de fuego, disparando un proyectil cada 4 segundos hasta que el tambor quedaba vacío. Una vez agotada esta reserva de fuego rápido,
el ritmo de disparo disminuía drásticamente y el cargador humano debía tomar el relevo, trabajando manualmente en el tenso y reducido espacio del compartimento. La nomenclatura de municiones era tan variada como las amenazas que debía enfrentar. Para perforar el blindaje enemigo, se confiaba en los proyectiles subcalibrados perforantes L28A1 con sabot desechable, adquiridos directamente en el Reino Unido. Eran capaces de atravesar 240 milímetros de acero a una distancia de 1 kilómetro. Para la destrucción de fortificaciones y la neutralización de infantería, se empleaban proyectiles de carga hueca tipo 91 y proyectiles explosivos de alto poder tipo 75. Estos últimos se fabricaban en Japón bajo licencia estadounidense como un análogo directo del proyectil M393. El cerebro de esta máquina de guerra era su sistema de control de tiro. Incluía una mira óptica con aumento variable, un telémetro láser de última generación y una computadora balística. El comandante disponía de su propia cúpula panorámica que le ofrecía una visión de 360 grados del campo de batalla. El artillero recibía los datos de distancia al objetivo de forma automática y la computadora calculaba por sí misma las correcciones necesarias para el tiro. Para el combate nocturno, se preveían dispositivos de observación y puntería por infrarrojos, una tecnología que en la década de los 60 se consideraba la vanguardia absoluta. Las pruebas de los prototipos se prolongaron durante varios años. Los ingenieros japoneses, con su característica meticulosidad, comprobaron cada componente y cada sistema, identificando puntos débiles e introduciendo cambios en el diseño. En total, se construyeron 6 prototipos de la serie STB, y cada uno de ellos se diferenciaba del anterior por docenas de mejoras. En 1972, uno de estos prototipos se mostró por primera vez al gran público. Los japoneses, acostumbrados a las siluetas angulosas de los Sherman y Patton estadounidenses, se quedaron sin aliento. El nuevo tanque era radicalmente diferente a todo lo que habían visto antes. Una torreta de contornos fluidos, casi orgánicos, una silueta baja y depredadora, las líneas afiladas del casco, la máquina parecía haber escapado de las páginas de una novela de ciencia ficción. Los periódicos competían por escribir sobre el triunfo técnico de la industria japonesa, y los expertos militares elogiaban el cuidado puesto en cada detalle. Sin embargo, el camino del prototipo a la producción en serie resultó ser espinoso. Los ingenieros se toparon con una sorpresa desagradable. El motor, que había funcionado a la perfección en las pruebas, comenzaba a fallar en condiciones de uso intensivo. Sus 750 caballos de potencia resultaron ser excesivos para la transmisión, y algunos componentes simplemente no soportaban la carga. Tras una larga deliberación, se tomó la difícil decisión de reducir la potencia del motor a 720 caballos. Esta nueva versión, designada como 10-ZF-22-WT, demostró ser mucho más fiable, con una pérdida casi insignificante en su dinámica. Fue la victoria de la pragmática sobre la potencia bruta. Un recordatorio de que en la guerra, la fiabilidad es, a menudo, el arma más letal de todas. Para dar vida a la visión, hubo que sacrificar otros elementos del diseño original. El mecanismo de carga asistida, una maravilla mecánica que prometía una cadencia de fuego de un disparo cada 4 segundos, fue juzgado como excesivamente caro y complejo para la producción en masa. Con un profundo pesar, fue eliminado de la versión de serie, trasladando toda la extenuante labor a los hombros del cargador humano. El nido de ametralladora antiaérea, operado a distancia desde la seguridad del interior de la torreta, también fue víctima de los recortes presupuestarios. Incluso la transmisión, el corazón mecánico que dicta el ritmo del avance y la retirada, fue simplificada, despojada de su complejidad para dejar una única y solitaria marcha atrás en lugar de las varias previstas. Cada una de estas decisiones era una herida abierta en el orgullo de los ingenieros, pero la alternativa era simplemente inaceptable. El tanque ya se perfilaba como una máquina prohibitivamente cara.
En el año 1973, el proyecto modificado, basado en el último prototipo STB-6, fue finalmente presentado para su aprobación ante el alto mando militar. La máquina fue aceptada oficialmente en servicio bajo la designación de Tipo 74, y fue entonces cuando la historia de la ingeniería militar japonesa tomó un desvío hacia lo absurdo. El ministro de Defensa de aquel momento, en un acto de vanidad sin precedentes, exigió de repente que el nuevo tanque llevara su nombre. Este funcionario no tenía la más mínima relación con el desarrollo de la máquina, no había participado en las pruebas ni había financiado el proyecto de su propio bolsillo. Simplemente, decidió que el tanque más avanzado del país debía perpetuar su apellido para la historia. Los ingenieros militares, hombres que habían entregado más de una década de sus vidas a este coloso de acero, ardían en una furia silenciosa. Afortunadamente, la absurda idea no encontró apoyo y el tanque conservó su designación numérica. La producción en serie, finalmente, arrancó en las instalaciones de Mitsubishi Heavy Industries en el año 1975. El ensamblaje de un solo tanque era un ritual que duraba meses y requería la más alta cualificación de sus operarios. Cada máquina, en esencia, era una obra de artesanía, ensamblada a mano con un ajuste meticuloso de cada componente. La suspensión hidroneumática, el alma del vehículo, exigía una atención casi quirúrgica. El más mínimo defecto podía provocar un fallo catastrófico en todo el sistema. El control de calidad alcanzó niveles sin precedentes, incluso para los ya exigentes estándares japoneses. Todo esto, por supuesto, se reflejó en el coste. El Tipo 74 le costaba al erario público sumas astronómicas, superando en múltiples ocasiones el precio de sus análogos occidentales. A modo de comparación, el Leopard 1 de Alemania Occidental costaba una fracción y se producía por miles. Los japoneses, en cambio, apenas podían permitirse fabricar unas pocas decenas de máquinas al año. Las voces críticas en el Parlamento exigían explicaciones, preguntando por qué la nación gastaba tales fortunas en un tanque cuando simplemente podía comprar tecnología probada a sus aliados. La respuesta de los estamentos militares fue inamovible. Una industria de tanques propia no era un lujo, sino una cuestión de seguridad nacional e independencia tecnológica. La producción se extendió durante 13 largos años, hasta 1988. Durante ese tiempo, 893 tanques salieron de la línea de montaje. Una cifra que podría parecer modesta para las grandes potencias continentales, pero para la insular Japón representaba una fuerza formidable. Pero esto planteaba una pregunta inevitable y profundamente lógica. ¿Dónde estacionar casi 900 máquinas de guerra en un archipiélago donde cada metro cuadrado está dominado por montañas escarpadas o junglas de asfalto? La respuesta a esa pregunta no era solo una cuestión de logística, sino un reflejo de la propia alma de la estrategia defensiva de una nación. No se trataba de dónde podían estar los tanques, sino de dónde debían estar. Guardianes silenciosos en un paisaje que valora la armonía por encima de todo. La verdadera fuerza de un arma no reside únicamente en su capacidad de destrucción, sino en la sabiduría con la que se integra en el delicado tejido de la tierra que ha jurado proteger. Los carros de combate fueron distribuidos por las bases de las 4 islas principales de Japón, con una concentración especial en Hokkaido, donde la amenaza de una invasión soviética se consideraba la más real. Pero la alegría de ver completado el programa pronto dio paso a una amarga constatación. Para cuando el último Tipo 74 abandonó la línea de montaje, ya era desesperadamente obsoleto. La Unión Soviética producía en masa los tanques T-72, bestias de acero equipadas con un formidable cañón de ánima lisa de 125 milímetros y un blindaje compuesto multicapa. El cañón de 100 milímetros de la máquina japonesa apenas lograba arañar la protección frontal de estos monstruos. Mientras tanto, los proyectiles soviéticos atravesaban el blindaje del Tipo 74 de lado a lado. La historia, con su cruel ironía, se repetía.
Japón había vuelto a recibir una máquina superada por su tiempo. El estamento militar japonés se negó a aceptar este desfase tecnológico y puso en marcha un programa de modernización a gran escala. Las primeras 400 unidades que salieron de la cadena de producción recibieron la designación de modelo base. Portaban el equipamiento estándar, sin ninguna mejora, y estaban pintadas en un monótono color caqui. Pero el siguiente lote, denominado Modificación B, ya recibió un sistema de control de tiro mejorado. La principal innovación fue la capacidad de disparar proyectiles perforantes de energía cinética, estabilizados por aletas y con sabot desechable. Estas municiones, esencialmente dardos de metal denso, volaban a una velocidad muy superior y penetraban el blindaje con una eficacia que los viejos proyectiles de núcleo giratorio no podían ni soñar. La modificación C, por su parte, introdujo un nuevo esquema de camuflaje en lugar del aburrido caqui. Podría parecer un detalle menor, pero en el accidentado y boscoso terreno de las islas japonesas, un camuflaje adecuado podía significar la diferencia entre la vida y la muerte para la tripulación. Las manchas irregulares de 3 colores, en tonos verdes y marrones, rompían la silueta del tanque, dificultando enormemente su detección desde el aire o a largas distancias. Con la modificación D, llegaron cambios más sustanciales. El cañón del arma principal recibió una camisa térmica aislante, una funda que protegía el metal del calentamiento desigual provocado por los rayos del sol o el enfriamiento brusco de la lluvia. Sin esta protección, el cañón podía curvarse ligeramente, una deformación casi imperceptible que, a largas distancias, desviaba el proyectil de su objetivo. Tras la instalación de esta protección térmica, la precisión del fuego aumentó de forma notable. Todas las máquinas de las primeras series fueron gradualmente actualizadas a este estándar, de modo que, pasados unos años, el parque de tanques se volvió más o menos homogéneo. Pero los ingenieros no se detuvieron ahí. Las modificaciones E, F y G incorporaron mejoras cada vez más serias. Se instalaron arados antiminas en el frontal para abrir paso en terrenos sembrados de explosivos. Los dispositivos de visión nocturna de nueva generación permitían combatir en la más completa oscuridad. En los laterales de la torre aparecieron lanzagranadas de humo, capaces de crear en un instante una cortina impenetrable para ocultar el vehículo de la vista del enemigo. Algunos tanques incluso recibieron planchas de blindaje espaciado, diseñadas para detonar prematuramente los proyectiles de carga hueca antes de que pudieran alcanzar el blindaje principal. La modificación G estaba destinada a ser la cúspide evolutiva de la familia. Los ingenieros planeaban instalar un sistema de control de tiro completamente nuevo. El plan era ambicioso. Un último intento de llevar un diseño de los años 70 al campo de batalla del futuro. Pero en la implacable lógica de la carrera armamentística, cada avance es efímero. Cada cima es solo la base de la siguiente montaña a escalar. El tipo 74, nacido obsoleto y forzado a una evolución constante, se convirtió en un símbolo no de la perfección, sino de la perpetua y agotadora lucha por la supervivencia tecnológica. Se concibió un avanzado sistema de control de tiro, dotado de una mira térmica, un ojo capaz de perforar el humo, la niebla y la más profunda oscuridad de la noche para delatar a las máquinas enemigas por su mera firma de calor. Una protección dinámica, diseñada para detonar los proyectiles hostiles antes del impacto, buscaría compensar el blindaje inherentemente delgado del casco. Pero el sueño tuvo un precio prohibitivo. Solo se construyeron 4 de estos prototipos. Los cálculos revelaron una verdad incómoda. La modernización costaría casi tanto como un vehículo completamente nuevo. El programa fue cancelado, considerado un callejón sin salida económico. Para entonces, sin embargo, el trabajo en su sucesor ya estaba en pleno apogeo. El programa, denominado TKX, había comenzado a mediados de los años 70, casi inmediatamente después de que el Tipo 74 entrara en servicio. Japón había aprendido de sus errores. El nuevo tanque debía ser diseñado con un margen para las décadas venideras. El resultado fue el formidable Tipo 90.
Una bestia de acero con un cañón de 120 milímetros y un sofisticado blindaje compuesto, a la par de los mejores diseños occidentales. Los primeros tanques de serie llegaron a las unidades en 1990. Y justo un año después, un evento sísmico sacudió los cimientos del orden mundial. La Unión Soviética dejó de existir. La amenaza de una invasión a Hokkaido, el fantasma contra el cual se habían forjado generaciones de acero japonés, se desvaneció de la noche a la mañana. Los miles de tanques soviéticos contra los que se preparaban para luchar ahora se oxidaban en bases de almacenamiento o se vendían a precio de saldo. La Guerra Fría había terminado sin un solo disparo. Y el tipo 74 nunca llegaría a conocer el verdadero combate. Jamás disparó contra un enemigo real. No lideró ninguna carga ni repelió ningún asalto. Toda su vida operativa transcurrió en maniobras, demostrando ocasionalmente a los periodistas la reverencia característica de su suspensión hidroneumática. Las máquinas envejecieron, fueron dadas de baja y reemplazadas por los más modernos tipo 10 y los cazatanques sobre ruedas tipo 16. Hoy, apenas unas pocas decenas de los tipos 74 permanecen en servicio, agotando sus últimos años. Sus tripulaciones ya no son los jóvenes soldados que se preparaban para repeler una invasión soviética, sino una nueva generación para quienes la Guerra Fría es solo un párrafo en un libro de historia. Pronto, la última de estas máquinas será fundida o tomará su lugar en un pedestal como un monumento silencioso. La historia de un tanque diseñado durante 20 años para una guerra que nunca llegó. Una herramienta perfecta que se volvió obsoleta antes incluso de nacer.